Bueno, buenísimo. Gracias. No, faltaba más. Ahí ya está como anfitriona. Bueno, gracias. Buenas De tardes. nada. Hasta luego. Hasta luego. Mm. Bueno, buenas tardes. No sé cuántos somos acá. ¿Hay alguien que tiene conectado el audio? ¿Puede ser? ¿Cielo? Por ahora somos 6 nada más. Ah, bueno. Esperamos unos minutitos más, así arrancamos. Vamos a seguir un poquito con lo que arrancamos en la clase de ayer. Les quería avisar que hoy voy a estar hasta las 4 porque tengo otra clase por Zoom que sigue a esta, así que voy a tener que cortar a las 4 de la tarde. Igualmente el fin de semana les voy a subir las dos clases, la de ayer y la de hoy, para que la tengan y para que puedan repasar un poco de las clases. Ayer me preguntaron qué temas iban a entrar en el parcial, y entra toda esta primera parte de familia, ¿sí? Y además, bueno, el parcial va a ser multiple choice, como se tomó el cuatrimestre pasado, así que después seguramente se les explicará bien el día que se tome el parcial, que creo que ya se los informaron. Así que bueno, eso me había comprometido ayer a transmitirles, así que les transmito ahora, ¿sí? A ver qué hora es. Bueno, falta un minuto. Damos un minuto y ya arranco. Bueno, hoy vamos a seguir con la clase de responsabilidad parental que arrancamos ayer, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar de la obligación alimentaria, ¿sí? Si bien nosotros vimos la obligación alimentaria derivada del parentesco, hoy vamos a tratar la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental. Y también vamos a tocar los temas, si llegamos a dar a tiempo, del progenitor afín, y de los actos de administración, disposición y representación de los bienes de los hijos, que también incluye esta bolilla, ¿sí? Bien, vamos a ver que en materia alimentaria, al igual que en varios institutos del derecho de familia, vamos a ver que se ve teñido por este concepto de autonomía progresiva y de desarrollo madurativo de los niños, niñas y adolescentes. Y esto que lo comenzamos a ver el día de ayer, tiene también su fuerte impacto en el contenido de la obligación alimentaria, ¿sí? Vamos a ver que lo novedoso del código es que le otorga legitimación al propio hijo para poder promover la acción alimentaria, ¿sí? Permite la posibilidad del cumplimiento tanto en especie como en dinero en efectivo, ¿sí? A diferencia de que la obligación derivada del parentesco, dijimos que la regla es el cumplimiento de la obligación alimentaria en dinero en efectivo. En materia de responsabilidad parental se le da esta doble alternativa de poder hacerlo en dinero en efectivo y en especie como principios generales, ¿sí? Vamos a ver también que se ve teñido todo la prestación alimentaria por la posibilidad del requerimiento en forma simultánea y en una misma acción, tanto a los progenitores como obligados directos de las prestaciones alimentarias, como a los abuelos, que esto también lo vimos un poquito cuando vimos parentesco en la clase que vimos conmigo, ¿sí? También se habilita la posibilidad que el juez pueda fijar alimentos provisorios como una medida cautelar, ¿sí? Y en algunos casos también la posibilidad de fijarlos de oficio, es decir, sin que haya sido peticionado por la parte actora. Y además se incorporan estas medidas razonables para asegurar y garantizar el cumplimiento de la prestación alimentaria.
vamos a ver que toda la prestación alimentaria derivada de la responsabilidad parental se encuentra regulada en el libro segundo, en las relaciones de familia, en el título 7, cuando habla de la responsabilidad parental, en el capítulo 5, específicamente en derechos y deberes de los progenitores, la obligación alimentaria está regulada en el artículo 658 a 670, ¿sí? Vamos a ver que los padres, los progenitores, tienen la obligación y el derecho de criar a los hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna. Estos dos parámetros, condición y fortuna, son muy importantes a los fines de poder determinar un monto de cuota alimentaria. Y acá hace una salvedad al código, dice, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Y ahora vamos a ver por qué habla de esto el código. Haciendo un breve reconto, podemos decir que las fuentes del derecho alimentario pueden estar sustentadas en el vínculo filiatorio, que es este que estamos viendo, derivado de la responsabilidad parental, en el parentesco, que es el que vimos en la clase que tratamos parentesco, en el matrimonio, o sea, los alimentos derivados del matrimonio y posmatrimonio, derivados del divorcio en las causales específicamente previstas por el Código, y en la unión convivencial. Esta última incorpora al Código Civil y Comercial la posibilidad de poder reclamar alimentos derivados de la unión convivencial. Y también en este último supuesto que está regulado por el Código en la parte de uniones convivenciales, también tenemos el sustento alimentario de los hijos del otro conviviente, como es el caso del progenitor afín que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver que si tenemos que hacer una interpretación armónica de la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental, conjugan estos dos artículos, el 658 y el 646. El 658 nos dice, ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado se encuentre a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos a sí mismo. Y el 646, la primera parte del 646, cuando habla de los deberes de los progenitores, en el inciso A nos habla de cuidar al hijo, convivir con él, prestarle alimentos y educarlos. Considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo. Nuevamente involucra el artículo 646 el principio de autonomía progresiva, ¿sí? Y fíjense que el 658 es un artículo muy importante. ¿Por qué? Porque me está estableciendo también la extensión de la obligación alimentaria. Fíjense que dice la obligación de prestar alimentos se extiende a los 21 años. Pero ¿cómo se extiende a los 21 años y a los 18 años es mayor de edad? Bueno, esta es una pequeña discusión doctrinaria que hay en la doctrina, valga la redundancia, teniendo en cuenta en qué se apoyaría entonces la obligación alimentaria de los 18 a los 21 años, ¿sí? Si la responsabilidad parental se extingue a los 18. Ahora vamos a ver también. Lo que pasa es que este artículo, en esa última parte, cuando dice que la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años, excepto, dice, y acá invierte la carga de la prueba, excepto que el obligado acredite que ese hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para poder proveérselo por sí mismo. Esa es la carga de la prueba que tendrá que probar el demandado, o sea, el alimentante, para poder exonerarse de esta obligación alimentaria cuando el hijo mayor esté en la franja etaria entre los 18 y los 21 años, que ese hijo tiene capacidad y tiene aptitud o tiene medios para sostenerse o está ya desarrollando algún empleo o trabajo que pueda permitirle su autosustento. Ahora vamos a ver en detenimiento todas las posibilidades que se pueden dar. Hablando de esta extensión temporal que les dije, en el régimen de la 23.264, ¿sí? Teníamos la mayoría de edad hasta los 21 años. Es decir, de los 0 a los 21 años, la obligación alimentaria se mantenía en cabeza de ambos progenitores. Con la ley 26.579, esta ley lo que hizo fue descender la mayoría de edad a los 18 años, ¿sí? Es decir, se adquiría la mayoría de edad a los 18 años, pero prolongó esa obligación alimentaria a los 21 años. Hoy el Código Civil establece la mayoría de edad a los 18 años y extiende la obligación alimentaria hasta los 21 años, con la excepción del propio artículo 58, que es que el obligado al pago de la prestación alimentaria podrá exonerarse o podrá acreditar
que ese mayor de edad, su hijo ya mayor de edad, tiene medios para poder proveerse a sus recursos alimentarios. Ahora bien, ¿qué caracteres tiene el derecho alimentario en el marco de la responsabilidad parental? Se trata de un derecho alimentario de carácter unilateral, recíproco, no requiere prueba en cuanto a acreditar la necesidad del niño o niña adolescente, sí tenemos que acreditar el caudal económico del alimentante, es temporal porque establece un plazo de duración, ¿sí? Tiene un contenido amplio, y ahora vamos a ver por qué, y es proporcional. Entonces, si tuviéramos que determinar hasta qué límite temporal subsiste la obligación alimentaria, según el 658, es hasta los 21 años, ¿sí? Excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos para poder proveérselos por sí mismos los alimentos. Los obligados alimentarios van a ser ambos progenitores, ¿sí? Conforme a su condición y fortuna, esto tiene que ver con la proporcionalidad de los recursos, ¿sí? Y los obligados van a ser ambos progenitores, aun cuando el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. El contenido amplio de la prestación alimentaria tiene que ver con que tiene que cubrir todos los rubros que hacen a la obligación alimentaria que el artículo 659 nos determina. Dice, la obligación de prestar alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en mantención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedades y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Esto que está con rojo, los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, es algo novedoso que se incorpora en el Código Civil y Comercial y que antes no estaba. Es decir, todos aquellos gastos, valga la redundancia, que se apliquen para el sostenimiento del hijo y que sean necesarios para que el hijo el día de mañana pueda adquirir una profesión o oficio. Esos gastos están contemplados dentro de lo que es la cuota alimentaria. Y esta última parte del artículo nos habla de que las prestaciones alimentarias podrán estar constituidas en prestaciones monetarias, o sea, en dinero en efectivo, o en especie. Y van a ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados, es decir, de los alimentantes, y las necesidades del alimentado. Entonces, ¿qué comprendería la obligación alimentaria? Todo lo necesario para adquirir una profesión o oficio, ¿sí? Se prevé la cobertura de esas necesidades futuras del hijo, que estén vinculadas a su crecimiento y a su futura profesión o oficio, gastos de las enfermedades, vestimenta y habitación, esparcimiento, educación y la manutención propiamente dicha, es decir, el alimento puro o nato. Y el modo de cumplimiento es por prestaciones monetarias, es decir, dinero en efectivo, o prestaciones en especie. Y esto tiene que ver con que podría consolidarse como una deuda de valor. Uno podría acordar una suma dineraria y en especie, por ejemplo, acordar la obra social, o una suma dineraria y acordar el pago de la cuota escolar, una suma dineraria y acordar que el progenitor se va a hacer cargo de los gastos extracurriculares que tienen que ver con el pago de una cuota de inglés, el pago de una cuota de alguna actividad deportiva, ¿sí? Eso tiene que ver con las prestaciones en especie, ¿sí? Que se pueda acordar este tipo de prestaciones que, si bien después se trasladan a una suma de dinero, asume el compromiso ese obligado alimentario a pagarlo en forma directa, ¿sí? Generalmente cuando se hace un acuerdo alimentario, y si se acuerda una suma de dinero o un porcentaje del sueldo, en el caso de que el alimentante perciba sus saberes a través de un recibo de sueldo, que es lo que usualmente se efectúa a los fines de evitar que esa suma de dinero en efectivo, debido a la inflación que hay en nuestro país, se quede totalmente desactualizada. Entonces, lo más conveniente cuando el alimentante percibe sus saberes a través de un recibo de sueldo, es que se acuerde un porcentaje de los saberes netos, ¿sí? Estableciendo un piso mínimo. Lo mismo se hace si no se llega a un acuerdo y se dicta una sentencia, el juez se advierte que el alimentante, que es el demandado, percibe sus saberes a través de un recibo de sueldo, fija un porcentaje de los saberes
para evitar que esa suma, en el caso que se fije en dinero en efectivo, pueda verse devaluada con el correr del tiempo, y de esta manera también, a medida de que va aumentando el sueldo del alimentante, si uno determina un porcentaje de los haberes, a medida que le va aumentando el sueldo, la cuota alimentaria se va actualizando automáticamente, evitando nuevos incidentes de aumento de cuota por quedar desactualizada la cuota, ¿sí? Generalmente también cuando se hace un acuerdo de alimentos, o cuando el juez determina por sentencia un porcentaje o una suma en efectivo, estableciendo un determinado incremento para que no se desactualice la cuota, se ordena la apertura de una cuenta judicial en el Banco Provincia Sucursal Tribunales para que la cuota sea depositada del 1 al 10 de cada mes, y es una forma también de acreditar el cumplimiento por parte del alimentante y una constancia de que efectivamente se está cumpliendo la cuota que se fija. Tengamos en cuenta, como les dije anteriormente, que en materia de alimentos derivados del parentesco, la regla general es la prestación dineraria, salvo que por acuerdo de partes o por habérsele solicitado al juez, se permita también el aporte en especie o hacerlo únicamente en especie. Este artículo 660 del Código Civil es una gran novedad que introdujo la reforma, ¿sí? Y esto tiene que ver con que todas las tareas de cuidado personal o de cuidado, o tareas cotidianas, tareas domésticas que efectúa un progenitor en beneficio del hijo, son cuantificables. Es decir, existe un reconocimiento expreso como aporte económico a las tareas de cuidado personal, ¿sí? Esto no estaba reconocido en el Código de Vélez, fue una innovación del Código Civil y Comercial, aunque hay algunos fallos que antes del Código Civil y Comercial ya reconocían estos aportes en especie que hacía un progenitor con las tareas de cuidado cotidiano o cuidado personal del hijo. El 660 dice que las tareas cotidianas que realiza el progenitor, que ha asumido el cuidado personal del hijo, tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Este aporte personal tuvo su reconocimiento aún antes del Código, como les dije anteriormente. En este fallo, por ejemplo, de San Rafael, en el 2013, ha dicho la Cámara de Minas de Paz y Tribunal de Familia, ha reconocido el valor del aporte personal en el cuidado del hijo en cuanto a aquellas tareas que, de ser asumidas mediante la contratación de un tercero, tendrá un valor económico. Esta inversión de tiempo y ahorro en cuanto a los montos que significa, por ejemplo, la contratación de una niñera, deben ser tomados en cuenta y atribuírsele valor. Pero, perdón, esto dijo la Cámara de Pergamino. La de San Rafael dijo que no se debe desmerecer el aporte económico implícito realizado habitualmente por la madre al atender personalmente el cuidado del hijo, su higiene, la preparación de los alimentos, el mantenimiento de la ropa, etc. Aportes que si realizan terceros serían económicamente valuables. El primero que les leí es de la Cámara de Pergamino del 2013 también, y el último de la Cámara de Minas de San Rafael también de 2013. Es decir que aún antes de la reforma, esas tareas de cuidado personal fueron reconocidas como para darle un valor económico a los fines del señalamiento de alimentos en su caso. Y este es otro fallo que ya es posterior a la reforma, ¿sí? En el cual era un incidente de reducción de cuota, ¿sí? En el cual se rechaza, la Cámara Contencioso de Villa María rechaza la reducción de cuota alimentaria, y en el cual reconoce estas tareas de cuidado personal que hace la madre, y además aplica la perspectiva de género, ¿sí? Es del 4 de julio del 2018, en donde la Cámara de Apelaciones, lo Civil y Comercial de Familia y Contencioso Administrativo de Villa María rechazó un incidente de reducción de cuota alimentaria que fue solicitado por el padre de una niña que vive con la madre. El hombre fundó su petición en que tenía otros hijos y en las supuestas mejores condiciones laborales y personales de la mujer. Los magistrados desvirtuaron los argumentos del progenitor, señalando que la cuestión alimentaria es un tema de derechos humanos básico.
En el fallo se analizó también el planteo de la perspectiva de género a partir de normas internacionales de jerarquía constitucional que prohíben el trato discriminatorio contra la mujer. Y allí los camaristas que remarcan que estas tareas hogareñas y del cuidado personal que reviste la madre conviviente con relación a la niña, se traduce en un conjunto de tareas cotidianas destinadas a atender las tareas del hogar y de la familia, y que sumen tiempo, energía y recursos, por lo que es indudable que merecen ser valorados económicamente. Además, dice, la madre no solo ha atendido las necesidades económicas de su hija, sino también otras cotidianas que no son remuneradas, pero que ciertamente tienen un valor susceptible de ser determinadas en dinero y que el padre no puede soslayar. La obligación alimentaria de la progenitora se compensa con el cuidado personal dispensado al que se le reconoce, ¿sí? Y además, arguyen los camaristas que no cabe considerar como causa de disminución de la cuota la conformación de una nueva familia y que las necesidades de los niños se presumen y constituyen el límite para fijar la cuota, cualquiera sea la fortuna del progenitor obligado. Si aquel trabajo le resulta insuficiente, deberá redoblar los esfuerzos para cumplir con las obligaciones que emergen de su responsabilidad parental. Bien. Como yo les dije cuando comenzamos la clase, les dije que este principio de autonomía progresiva también tenía un fuerte impacto en la obligación alimentaria, y esto se traduce en el 661, cuando dice: el progenitor que falte a la prestación alimentaria podrá ser demandado por el otro progenitor en representación del hijo, el hijo con grado de madurez suficiente y asistencia letrada, y subsidiariamente por cualquiera de los parientes o el Ministerio Público. Es decir, este inciso B me está marcando la posibilidad del hijo de poder tener legitimación para reclamar una cuota alimentaria. Entonces, ¿quién podrá reclamar la cuota alimentaria? El progenitor, en representación del hijo, el hijo que cuente con edad y grado de madurez suficiente y asistencia letrada, y subsidiariamente los parientes o el Ministerio Público en el caso de que ni el progenitor accione en representación del hijo, ni el hijo maduro haya accionado. Bien, este artículo, el 622, nos habla de la obligación alimentaria del hijo mayor. Nosotros cuando vimos el 658 dijimos que la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años, ¿sí? El 622 refuerza un poco lo que estaba diciendo el 658 y dice, en cuanto también a la legitimación, el progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla 21 años. Puede iniciar el juicio alimentario o, en su caso, continuar el proceso promovido durante la minoridad del hijo para que el juez determine la cuota que corresponde al otro progenitor. Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas. Las partes de común acuerdo o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, pueden fijar una suma que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente. Tal suma administrada por el hijo está destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria, como el esparcimiento, los gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u otros rubros que se estimen pertinentes. Fíjense la amplitud que da esta norma a lo que tiene que ver la legitimación, la posibilidad de ese progenitor que ha iniciado el proceso alimentario durante la minoridad de poder continuarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante, si el hijo mayor de 18 años y menor de 21 continúa viviendo con su progenitor, que haya una contribución del otro progenitor. ¿Por qué? Porque ese hijo, aun cuando sea mayor de edad, gasta en el domicilio del progenitor conviviente, ¿sí? Pero por el otro lado, como habilita la misma norma, también es posible que se pueda fijar una cuota en favor de ese hijo que ya es mayor de edad, para cubrir aquellos gastos de su vida diaria, ¿sí? Esparcimientos, gastos con fines culturales o educativos, es decir, si tiene que ir a sacar una fotocopia, comprar un libro, moverse en colectivo o salir a tomar algo, tenga dinero disponible como para poder solventar esos gastos de su vida diaria. Y por el otro lado, que otra suma también que salga de la misma cuota alimentaria puede ser destinado a la contribución en el sostén y mantenimiento de ese hijo cuando se encuentra conviviendo con el otro progenitor, con uno de los progenitores. Y acá está la discusión que tiene la doctrina, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hijo mayor de edad, ¿sí? Es decir, que tiene plena capacidad, y sin embargo se extiende el derecho alimentario hasta los 21 años,
¿sí? Entonces Millán y Merlo dice, esta obligación alimentaria al hijo mayor de edad no es aquella que surge de los parientes o de los ascendientes y descendientes y que alcanza a los mayores de edad, sino que se trata de un instituto alimentario proveniente del vínculo parental, aun cuando la responsabilidad parental ya no exista. Es decir, lo que dicen estos autores es, se sostiene el vínculo filiatorio, pero no como responsabilidad parental, aun cuando la responsabilidad parental ya no exista. Y Belucio y Solari también critican esto, porque dicen, esta norma del 622 implica una limitación inadmisible a la plena capacidad de un sujeto que ya es mayor de edad, como es el caso del hijo de más de 18 y menos de 21. Estos autores lo que manifiestan, o lo que expresan, digamos, es que se produciría un regreso encubierto a la condición de menor de edad. ¿Qué alternativas nos puede dar esta norma? ¿Sí? La obligación alimentaria desde los 18 a los 21 años. Primero, que ese menor viva con ambos padres, ¿sí? Que el mayor de 18 viva con ambos padres, que viva con uno solo de los padres, que es en realidad la solución que contempla el código, o que no viva con sus padres, ¿sí? Para que sea admisible o viable la pretensión, tenemos que estar en presencia del apartado B, es decir, que viva con uno de los padres. ¿Cuál es el fundamento? La cobertura de los gastos del hogar. Dado que los alimentos deben cubrir algunos gastos del hogar, se concede legitimación al progenitor conviviente para obtener esa contribución del otro progenitor para el sostenimiento de dichos gastos, porque de lo contrario recaerían exclusivamente sobre ese progenitor conviviente. Ahora tenemos el otro supuesto que también prevé el código, que es el caso del hijo mayor de 21 años que se capacita, ¿sí? Y acá ya tenemos otra franja etaria, ¿sí?, que está regulada por el código, en el 663. ¿Qué me dice esta norma? La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que alcance la edad de 25 años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio le impiden proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Pueden ser solicitadas por el hijo o por el progenitor con el cual convive, y debe acreditarse la viabilidad del pedido. Fíjense nuevamente cómo el código extiende esta obligación alimentaria bajo ciertos parámetros, y acá sí o sí, para la viabilidad del pedido, tenemos que acreditar que ese hijo mayor de edad, que está entre 21 y 25 años, está efectuando algún estudio o preparando algún arte, oficio o profesión que le impide proveerse a sus necesidades, es decir, que le impide poder trabajar y estudiar al mismo tiempo, ¿sí? Incluso, en este supuesto, también habilita la posibilidad de solicitar la cuota tanto el hijo como el progenitor con el cual ese hijo convive. Entonces, esta obligación alimentaria en esta franja etaria de mayor de 21 a 25, también nuestra jurisprudencia había receptado antes del código, ¿sí? En este caso de la Cámara de Paraná, el tribunal resolvió mantener la cuota en favor del hijo mayor, que ya se encontraba cursando estudios universitarios, entendió que si fuera privado de ese aporte paterno, podría verse obligado a desatender la dedicación de sus estudios, inclusive a interrumpirlos si tuviera que efectuar algún trabajo retribuido. Es decir, lo que se trata de evitar es que ese hijo que está estudiando, ¿sí?, interrumpa sus estudios por tener que trabajar para poder autosustentarse. Bien. Otro supuesto que también reconoce el código relativo a la prestación alimentaria es el supuesto del hijo no reconocido, ¿sí? Y esto está previsto en el 664, que nos habla del hijo extramatrimonial. Dice, hijo no reconocido, extramatrimonial, no tiene derecho a alimentos. El hijo extramatrimonial, no reconocido, tiene derecho a alimentos provisorios, ¿sí?, mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Si la demanda se promueve antes que el juicio de filiación, en la resolución que determina los alimentos provisorios, el juez debe establecer un plazo para promover dicha acción, bajo percibimiento de cesar la cuota fijada mientras esta carga no esté incumplida.
Acá el presupuesto básico y elemental para que pueda ser procedente la fijación de alimentos provisorios en carácter de medida cautelar es la acreditación sumaria del vínculo. ¿De qué manera se puede acreditar sumariamente el vínculo? Con la presentación de 3 testigos que testifiquen o que den testimonio de que estas personas se encontraban o eran pareja o habían estado tanto tiempo de novios, acompañar, por ejemplo, fotografías que den cuenta de la existencia de una relación estable con el demandado. De esa manera podemos acreditar sumariamente el vínculo, ¿sí? Y este artículo, el 664, también es concordante, tenemos que analizarlo en concordancia también en las normas de filiación, cuando vieron seguramente el 586, que establece que durante el proceso de reclamación de la filiación, o incluso antes de su inicio, el juez puede fijar alimentos provisorios contra el presunto progenitor. Lo importante es determinar, en el caso de que, por ejemplo, no se haya promovido el proceso de filiación y se hayan solicitado alimentos antes de haber iniciado ese proceso de filiación, que el juez al fijar los alimentos provisorios deberá establecer un plazo para que pueda iniciarse la acción de filiación, ¿sí? Porque va a ser importante que se pueda promover la acción respectiva para obtener el emplazamiento debido, ¿sí? Si no se cumple con esa carga, la cuota provisoria que se señaló en el marco de este proceso va a caer. Otro supuesto que también regula el código es la posibilidad de establecer alimentos en favor de la mujer embarazada. ¿Sí? La mujer embarazada tiene derecho a solicitar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. ¿Sí? Esto es de la misma manera que el artículo que vimos anteriormente en cuanto a poder acreditar con prueba sumaria la posible existencia de un vínculo filiatorio con el demandado, ¿sí? La jurisprudencia nacional también receptó esta figura con anterioridad a la modificación del Código Civil y Comercial, y dice: si la filiación es extramatrimonial, debe acreditarse prima facie la verosimilitud del vínculo invocado que funda el pedido alimentario en favor del hijo por nacer. Yo tuve un caso en el juzgado en donde, en el marco de una audiencia conciliatoria, acordamos una cuota para una mujer embarazada, ¿sí? Que cesó posterior al nacimiento del niño, nació el niño, se hizo una prueba de ADN, tuvimos otra audiencia, el señor reconoció al niño y después se han fijado alimentos en forma definitiva, ¿sí? Los alimentos que se fijan en el marco de un alimento para una mujer embarazada tienen que ver con los alimentos que se señalan en favor de la cobertura de todos los gastos que tienen que ver con la atención médica tanto de la mujer embarazada como del niño por nacer. Es decir, todos los estudios a los cuales se tenga que someter esta mamá, o estudios primeros al nacimiento del niño, tienen que estar cubiertos por una cuota alimentaria, es decir, no solamente el alimento propiamente dicho, sino la parte del rubro salud tiene que estar cubierto por la cuota alimentaria. Bien. Tenemos que tener en cuenta, en los casos de cuidado personal compartido, cuál es el alcance de la cuota alimentaria, o si se puede reclamar cuota alimentaria cuando se ha acordado un cuidado personal compartido. Y en esto tenemos la norma del artículo 666, que regula esta situación. Nos dice que en el caso del cuidado personal compartido, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado. Si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel que cuente con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Y establece que los gastos comunes deben ser solventados por ambos progenitores de conformidad con lo dispuesto en el 658.
Si nosotros analizamos esta norma, una de las cosas que tenemos que observar es que acá nos habla de que cuando el cuidado personal sea compartido. Pero no nos indica la norma si nos está hablando de un cuidado personal compartido bajo modalidad indistinta o bajo modalidad alternada. Ayer cuando vimos las modalidades del cuidado personal, dijimos que podía ser, del cuidado personal compartido, que podía ser alternado o indistinto. El alternado, el hijo pasa periodos de tiempo casi equivalentes con cada uno de los progenitores, y en el cuidado personal compartido indistinto, el hijo se determina el lugar de residencia del hijo en el domicilio de uno de los progenitores, y se reparten entre los progenitores el tiempo que cada uno va a compartir con el hijo, ¿sí? Tomando las decisiones en forma conjunta en ambos supuestos. Pero esta norma no nos indica bajo qué modalidad está haciendo referencia al cuidado personal compartido, lo cual también se discute en doctrina a qué tipo de cuidado, a qué modalidad está haciendo referencia. La mayoría entiende que es al cuidado personal compartido alternado, por cuanto hace alusión a que cuando el hijo pase periodo de tiempo con uno, cada uno se va a hacer cargo de los gastos que genere el tiempo que comparte con su progenitor. Pero lo que hay que tener en cuenta cuando se reclama una prestación alimentaria, en el caso de un cuidado personal compartido, bajo alguna de las dos modalidades que determina el código, es que se debe garantizar que el hijo tenga el mismo nivel de vida en ambos hogares, ¿sí? A eso tiene que tender la cuota alimentaria, que tanto en la casa de la mamá como en la casa del papá goce del mismo nivel de vida. Por eso es que se dice que si uno de los progenitores tuviera un mejor nivel de vida que el otro, será ese progenitor el que tendrá que solventar una cuota alimentaria en favor del otro progenitor para que el hijo cuente con el mismo nivel de vida. Y que aquellos gastos que sean comunes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tuviera que pagar una cuota escolar, tuviera que pagar la obra social, tuviera que pagar los gastos de actividades extracurriculares a la cual concurre el menor de edad, serán solventados por mitades o como gastos comunes entre ambos progenitores, ¿sí? Esto ya lo vimos. Por su lado, la norma del artículo 669 nos habla de cuál es el momento desde cuándo se debe la prestación alimentaria, desde cuándo se deben los alimentos. Esta norma establece que los alimentos se deben desde el día de la demanda, es decir, desde el día de la interposición de la demanda, o desde el día de la interpelación del obligado por medio fehaciente, siempre que se interponga la demanda dentro de los 6 meses de interpelación. Por el periodo anterior, el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene derecho a reembolso de lo gastado en la parte que corresponde al progenitor no conviviente. Es decir, si yo interpongo una demanda hoy y llego a un acuerdo o a una sentencia dentro de un año, los alimentos atrasados o los alimentos que se deben son desde el día de interposición de la demanda hasta la fecha del dictado de la sentencia o del acuerdo definitivo al cual arriben las partes. Si, por ejemplo, yo interpongo la demanda, pero hubo una interpelación previa, es decir, le mandé hace 3 meses una carta documento a mi ex pareja para que me pase una cuota alimentaria, e interpuse la demanda a los 3 meses de haberla interpelado, se entiende que el plazo va a correr desde esa fecha de interpelación, es decir, de la fecha de la carta documento, siempre y cuando yo interponga la acción dentro de los 6 meses, como dice el artículo. Ahora, ¿yo puedo reclamarle a mi expareja todo lo que yo venía pagando antes de esa carta documento que le mandé? Sí, lo podré hacer, a través de una acción de reembolso como me lo permite el artículo, ¿sí? El fundamento de este tiempo, es decir, desde la interposición de la demanda o desde el día de la interpelación, siempre y cuando la demanda se interponga dentro de los 6 meses, tiene como finalidad evitar las retroactividades abusivas, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver otro tema que es muy importante en materia alimentaria, ¿sí? Y que tiene que ver con la efectividad de la sentencia, ¿sí? En todo el derecho de familia van a ver que la efectividad de la sentencia es una cuestión muy compleja desde el punto de vista siguiente.
uno puede obtener una sentencia, tanto una sentencia de alimentos, una sentencia que determine un sistema de comunicación, pero lo importante es que esa sentencia se cumpla, ¿sí? Porque si no es muy linda para tenerla en un cuadrito la sentencia, y si no se cumple, no sirve o no cumple el objetivo para el cual se ha interpuesto la acción. Es decir, si yo logro que el juez dicte una sentencia en la cual obligue al obligado alimentario a pagar una determinada suma de dinero o un porcentaje de sus haberes, y este señor alimentante no cumple, el fin de la sentencia, digamos, no cumple el fin esperado por las partes, y no cumple la finalidad asistencial y de cumplimiento del derecho humano fundamental, que es el derecho alimentario. Por lo tanto, en muchísimos casos hay que adoptar medidas coercitivas tendientes a que el alimentante, es decir, el deudor alimentario, cumpla la sentencia. Y el artículo 670, me habla de las medidas ante el incumplimiento. Dice, las disposiciones de este código relativas al incumplimiento entre parientes son aplicables a los alimentos entre padres e hijos. ¿Sí? Esto lo vimos también en alimentos, en parentesco, cuando vimos la obligación alimentaria derivada del parentesco. ¿Sí? El 550 dice, puede disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de los alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. El obligado puede ofrecer en sustitución otras garantías suficientes. Y el 553, que es la vedette en el derecho de familia, esta norma de las medidas razonables, la podemos aplicar en todo tipo de resoluciones judiciales, o ante el incumplimiento de esas resoluciones judiciales, la posibilidad de poder aplicar estas medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Vean que este artículo 553 también lo vimos en materia de alimentos derivados del parentesco y en derecho de comunicación derivado del parentesco. ¿Qué dice el 553? El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas razonables para asegurar la ejecución de la sentencia? Yo les dije también cuando vimos parentesco que hay que buscar aquella medida que tienda a constreñir esa conducta renuente del deudor y modificar esa conducta. Es decir, hay que buscar aquello que pueda afectarlo más. Por eso se había pensado en algunos momentos, y en algunos casos se aplica, las astreintes o sanciones conminatorias que están reguladas en el artículo 804 del Código Civil y Comercial y en el artículo 37 del Código Procesal Civil y Comercial, ¿sí? También tenemos el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, ¿sí? La comunicación al registro de deudores alimentarios morosos provincial, la comunicación a los bancos para impedir gestionar tarjetas de créditos o aperturas de cuenta. También se ha dispuesto, por ejemplo, la suspensión de procesos de incidente de disminución de cuota alimentaria cuando en el expediente principal, por ejemplo, no se cumple la obligación alimentaria que se ha impuesto. Y también se han impedido, por ejemplo, o se ha dispuesto la imposibilidad de gestionar la renovación, por ejemplo, del carnet de conducir, entre otras medidas. Hoy estaba leyendo un fallo en el cual el juez, ahí les voy a decir de dónde era, ha dispuesto, por ejemplo, la imposibilidad de poder renovar la licencia de conducir ciclomotores, ¿sí?, de un deudor alimentario, y por ejemplo, otra cosa que ha hecho fue ordenarle el retiro de todas las líneas telefónicas a las cuales pudiera acceder el señor. Este fallo, acá lo tengo, es del Juzgado Civil y Comercial y Conciliación de Familia del Departamento Judicial de Belleville, de la provincia de Córdoba, en donde el juez amplió las medidas coercitivas contra un deudor alimentario y ordenó a las compañías telefónicas el corte de todas las líneas que tenga su nombre y le impidió otorgar nuevas líneas, revocándole también la licencia para conducir ciclomotores mientras dure el incumplimiento, ¿sí? Es decir, los jueces van buscando estas medidas razonables que tiendan a modificar esa conducta renuente del incumplidor alimentario. Y las preguntas que se hacen muchas veces la doctrina y la jurisprudencia es, ¿resulta aplicable la aplicación de astreintes?
Porque las astreintes es el pago de una suma de dinero por el incumplimiento. Entonces, si yo estoy tratando de que este señor cumpla una determinada suma en concepto de alimentos, está bien que le aplique astreintes, es decir, otra suma más cuando sé que no lo va a cumplir. Es por eso que muchos autores consideran que ya las astreintes no sería la medida coercitiva para cambiar esta conducta renuente del alimentante, ¿sí? ¿Qué dicen al respecto? Que en razón de ser una obligación alimentaria de tinte económica, en algunas ocasiones la aplicación de esta sanción pecuniaria podría producir el efecto contrario, que es ahogar al deudor alimentario con las implicancias negativas que ello conlleva para el grupo familiar. Como les dije antes, está regulada en el 804, la sanción combinatoria, dice los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho condenaciones combinatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Estas llamadas astreintes son un medio de compulsión consistente en la imposición de una condena pecuniaria que afecta al demandado mientras no cumpla con lo que es debido, según una resolución judicial, y son fijadas en beneficio del titular del derecho, susceptible de aumentar indefinidamente, ejecutables y de carácter provisorio, ¿sí? Y fíjense que en la jurisprudencia anterior al Código Civil y Comercial, ¿sí? Y cuando no existía esta norma del 553 que nos daba esta posibilidad de aplicar las medidas razonables, el juez Duto, que es el juez de familia de Rosario, ordenó una restricción de salida del país del deudor alimentario. Fue muy criticado el juez en ese momento, porque fíjense, ya en el 2010 lo ordenó, y todavía no tenía esa flexibilidad de la norma que da el 553, y fue muy criticado por los autores, ¿sí? Kielmanovich dice, no nos parece que una prohibición de salida del país asegure instrumentalmente el derecho del acreedor al cobro de los alimentos, ni satisfaga con el provimiento favorable de la medida ese mismo derecho. Sin embargo, tenemos distintas opiniones jurisprudenciales relativas a las astreintes o a las sanciones combinatorias. Por ejemplo, en el Juzgado Nacional 92 de Capital Federal, el 11 de febrero del 2016, ¿sí? Aplicó astreintes. En cambio, digo por la contemporaneidad de las fechas, fíjense cómo en las mismas fechas, juzgados de distintos departamentos judiciales, en uno hicieron lugar a la aplicación de astreintes y en el otro no. En el segundo caso, el Juzgado Familia 2 de Mendoza, por ejemplo, no aplicó astreintes, fundado en el principio de realidad. Y acá este juez, muy novedoso lo que hizo, fue ordenar 20 horas de trabajo comunitario al incumplidor, que además era profesional del derecho, ¿sí? Dictando cursos para los jóvenes que estaban alojados en dependencia del sistema penal juvenil, ordenó la prohibición de salida del país también, y le suspendió el trámite incidental de reducción de cuota alimentaria. ¿Qué dijo el juez en ese fallo? Primero dijo que las astreintes no vendrían a ser la medida que sería conveniente para cumplir con el fin combinatorio que se pretende. En este caso, en el caso de Mendoza, ya el deudor alimentario ya estaba inscripto, por ejemplo, en el registro de deudores alimentarios, ¿sí? Y no había causado ningún efecto deseado. Entonces le ordenó el trabajo comunitario, ¿sí? La obligación de realizar 20 horas de trabajo comunitario en beneficio de los jóvenes alojados en la dependencia del sistema de responsabilidad penal juvenil, consistentes puntualmente en charlas, clases y cursos a cargo del deudor sobre derechos, deberes y sistema jurídico argentino, que resulten de interés a aquellos en su actual situación de conflicto con la ley penal. Y además le estableció la prohibición de salida del país. Dijo el juez en este caso, estoy convencido de que la medida de prohibición de salida del país resulta, al igual que la imposición de tareas comunitarias, una efectiva a los fines de combinar el cumplimiento de la sentencia de alimentos, pues importará sin duda una presión sobre el deudor que deberá articular los medios necesarios para cumplir debidamente.
Y además, dice en ese mismo orden de ideas, la orden de suspensión del trámite incidental por reducción de cuota que ha articulado el deudor resulta ser ajustada y razonable desde que funciona como un aliciente al obligado para cumplir. Es decir, van a ver ustedes que se han dictado numerosos pronunciamientos estableciendo distintas medidas razonables para asegurar el cumplimiento de la sentencia. Hay otros casos que se prohibió, por ejemplo, la entrada a un determinado club de fútbol, que se prohibió la entrada a un club de rugby, uno creo que fue en San Isidro, y el otro creo que también fue en San Isidro, otro fue en Córdoba, en el cual, por ejemplo, se prohibió la entrada a determinadas bailantas, al deudor alimentario, que le encantaba ir a bailar los fines de semana, y se le prohibió, por ejemplo, el ingreso a determinados lugares. Así que esto tiene que ver con las medidas razonables, ¿sí? La posibilidad de ser creativo y buscar algo que realmente pueda torcer la voluntad del deudor que es reticente al cumplimiento de la obligación alimentaria. Bien, seguimos con este otro tema. ¿Venimos bien? Porque estoy como embalada y me siento sola acá hablando. ¿Vienen bien? Sí, ¿Sí? sí. ¿Se entiende? Sí, Bueno, sí. digo entonces. Bueno, ahora vamos a ver otra figura, que también es una figura muy importante, que incluye el Código Civil y Comercial, y que tiene que ver con la figura del progenitor afín, ¿sí? El progenitor afín este conviviente de la progenitora, o conviviente o nueva pareja matrimonial, ¿sí? Que es una figura que suma y que no reemplaza ni excluye al otro progenitor, ¿sí? Hoy tiene reconocidos derechos en el Código Civil y Comercial, y así como tiene derechos, también tiene obligaciones. Entonces, si miramos estas fotografías de la farándula muy graciosas, vamos a ver que en este caso, en el caso de la señora Wanda Nara, es la progenitora de los niños que ha tenido con este señor López, Maxi López, ¿sí? Que tienen hijos en común, y de los cuales, por ejemplo, la nueva pareja del señor Maxi López vendría a ser progenitora afín de los hijos del señor Maxi López, ¿sí? Y si vemos la otra fotografía, donde está este chiquito, que ya se me fue el nombre, perdón, se me fue el nombre del marido de Wanda, ¿cómo se llama? Icardi. Icardi. También sería progenitor afín de los niñitos que tuvo con el señor López, ¿sí? Entonces fíjense que en estos casos que uno los ve en la farándula, también existe en la vida real nuestra normal, y estos señores tienen determinadas obligaciones y determinados derechos que hoy está reconocido por el Código. Hoy vamos a ver que toda la figura del progenitor afín tiene que ver con esta familia ensamblada, ¿sí? Con el reconocimiento de estas nuevas formas familiares o organizaciones familiares, en el cual despliega con su mayor amplitud el principio de solidaridad familiar, ¿sí? Define expresamente como progenitor afín, el 672, al cónyuge o conviviente del progenitor que tiene a su cargo el cuidado de un niño o adolescente, ¿sí? Y le otorga estos derechos y deberes en beneficio de los hijos de su cónyuge o conviviente. Esto también se relaciona no solamente con el reconocimiento de otras formas de organización familiar, sino también con el reconocimiento y la ampliación del concepto de familia que hace la 26061 en la reglamentación, el decreto 415, en el artículo 7, que ya lo hemos visto en otras clases. ¿Qué dice el 673 cuando me habla de estos deberes del progenitor afín? El cónyuge o el conviviente de un progenitor debe cooperar en la crianza y la educación de los hijos del otro y realizar los actos cotidianos relativos a su formación en el ámbito doméstico y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. Fíjense, en caso de desacuerdo entre el progenitor y su cónyuge o conviviente, prevalece el criterio del progenitor,
esta colaboración no afecta los derechos de los titulares de la responsabilidad parental. Es decir, lo que alienta el código, o lo que alienta toda la normativa, es esta cooperación de la pareja en el cuidado de los hijos de su cónyuge conviviente, ¿sí? Pero que esta cooperación en la educación y la crianza no afecta el derecho de los titulares de la responsabilidad parental, los cuales siempre tienen preeminencia, ¿sí? Lo que se pretende es dar legitimidad a estas labores cotidianas que realiza el progenitor afín en apoyo a la función parental. Entonces vamos a ver que el progenitor afín tendría una triple función. Tiene una función de cooperación, una función de colaborar en los actos de la vida cotidiana y en la toma de decisiones en momentos de urgencia, ¿sí? También se permite, fíjense lo novedoso de esto, la posibilidad de delegar en el progenitor afín en ciertos supuestos el ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Qué nos dice el 674? El progenitor, a cargo del hijo, puede delegar a su cónyuge o conviviente el ejercicio de la responsabilidad parental cuando no estuviera en condiciones de cumplir la función en forma plena por razones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria, y siempre que exista imposibilidad para su desempeño por parte del otro progenitor, o no fuera conveniente que este último asuma su ejercicio. Esta delegación requiere la homologación judicial, excepto que el otro progenitor exprese su acuerdo de modo fehaciente. Es decir, yo estoy en pareja con un señor, me tengo que ir de viaje a hacer un posgrado a Rusia, mi expareja se encuentra de viaje, o mi expareja se encuentra imposibilitada porque está viviendo en otra provincia, o mi expareja no existe, puedo delegar el ejercicio de la responsabilidad parental en mi pareja conviviente, ¿sí? En el caso de que exista mi expareja, puedo llegar a un acuerdo delegando a ambos el ejercicio de la responsabilidad parental en forma transitoria a mi conviviente, para que nuestro hijo no quede a la deriva en el momento que yo me tenga que ir de viaje a hacer ese curso o posgrado fuera del país, ¿sí? Fíjense que si estamos todos de acuerdo, la última parte dice, si bien dice que hay que homologar esta delegación, no se requeriría esto si el otro progenitor está de acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los presupuestos? Que haya un acuerdo de delegación del ejercicio, que el progenitor que está a cargo de la responsabilidad parental se haga con el que está a cargo y con el cónyuge conviviente, que sea por razones estrictas de impedimento de poder ejercer en ese momento la responsabilidad parental, porque me tengo que ir de viaje, porque estoy enferma, porque hay una imposibilidad transitoria del progenitor de hacerse cargo, y que también el otro progenitor, que no es el conviviente, no pudiese hacerse cargo o no fuera conveniente su desempeño, ¿sí? Esta es una figura, por supuesto, revolucionaria para nuestro contexto jurídico, dice Pérez Gallardo, porque no así para los sistemas comparados, en donde ya se utilizaba esta figura. Lo que se busca es reconocer una situación práctica que mira el mejor interés del niño y que no es otra cosa que la delegación de la responsabilidad parental en favor del conviviente o del cónyuge. El 675 nos habla del ejercicio conjunto con el progenitor afín, es decir, no tenemos al otro progenitor. Dice, en caso de muerte, ausencia o incapacidad del progenitor, el otro puede asumir dicho ejercicio conjuntamente con su cónyuge o conviviente. Este acuerdo entre el progenitor en ejercicio de la responsabilidad parental y su cónyuge o conviviente debe ser homologado judicialmente. En caso de conflicto, prima la opinión del progenitor. Este ejercicio se extingue con la ruptura del matrimonio o con el de la unión convivencial. También se extingue con la recuperación de la capacidad plena del progenitor que no estaba en ejercicio de la responsabilidad parental, ¿sí? Entonces, para que se pueda dar el presupuesto del 675, tiene que estar presentes ciertas pautas. Primero, que el otro progenitor, es decir, el que no está a cargo del niño, haya muerto, esté ausente o haya alguna incapacidad transitoria, ¿sí?
que haya un acuerdo entre el progenitor conviviente y su actual cónyuge o conviviente, y que eso sea homologado, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este acuerdo de ejercicio conjunto con el progenitor afín va a cesar cuando haya una ruptura de ese matrimonio, o haya una ruptura de la unión convivencial, o el otro cónyuge, o el otro progenitor del niño no conviviente haya recobrado su capacidad plena para poder ejercer la responsabilidad parental. Y esto también es novedoso, esta obligación alimentaria para el progenitor afín, que tampoco estaba reconocida en nuestro derecho. La obligación alimentaria del cónyuge conviviente respecto de los hijos del otro tiene carácter subsidiario. Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o la ruptura de la convivencia. Y acá es la parte que a muchos no les gusta, porque siguen obligados. ¿Por qué? Porque dice, sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o al adolescente, el cónyuge o conviviente que asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter transitorio, cuya duración va a definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de convivencia. ¿Qué quiere decir? Que mientras están juntos, el progenitor con el cónyuge o conviviente que reviste el carácter de progenitor afín, se entiende que la obligación alimentaria, digamos, transcurre normalmente porque de alguna manera u otra puede sustentar las necesidades de ese hijo, más allá de que la obligación principal alimentaria es del otro progenitor, ¿sí? Pero si ese progenitor afín sustentaba o sostenía alimentariamente al hijo de su conviviente o de su cónyuge, y la ruptura en el vínculo puede generar un desmedro o un grave daño al niño, el juez puede fijar una cuota asistencial a su cargo, ¿sí? Que tendrá carácter transitorio, y que también el juez deberá definir el tiempo de duración, teniendo en cuenta estas pautas que nos da el artículo: las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de convivencia. Este carácter de la obligación alimentaria del progenitor afín obviamente es de carácter subsidiario. Primero tenemos que accionar contra los titulares de la responsabilidad parental. Primero tenemos que accionar contra los obligados principales. Ya me está sonando las 4, pero termino esta parte y terminamos. Es de carácter excepcionalísimo. Tenemos que acreditar que realmente la ruptura en el vínculo ha generado un desmedro y puede ocasionar un grave daño al niño. Obviamente es de carácter temporal, y esto se vincula directamente con la subsidiariedad de la obligación alimentaria. Y el fundamento está dado por el principio de solidaridad familiar, que es una nueva fuente de obligación alimentaria con características propias, subsidiaria mientras exista la convivencia, y si no, y en este caso no es recíproco y es unilateral. Es una innovación legislativa que hay en materia alimentaria del conviviente en el seno de las familias ensambladas, ¿sí? Que alienta la cooperación de la nueva pareja en el cuidado del hijo, del cónyuge no conviviente, cooperación que no afecta a los titulares de la responsabilidad parental, no implica un desplazamiento ni de la figura paterna ni la materna, sino que suma afectos y vínculos significativos en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Y obedece al concepto de familia democrática y en la consolidación de los principios de participación, cooperación y solidaridad en el funcionamiento de estas familias. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia en cuanto al progenitor afín versus el progenitor de verdad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dice, el código se preocupa por dejar sentado que el niño sigue teniendo dos progenitores a quienes le cabe todos los derechos y deberes como principales responsables del cuidado y crianza de los hijos, siendo el progenitor afín una figura que complementa la dinámica de la vida cotidiana de los hijos en beneficio de estos. Así, el deber de colaboración del padre afín tiene como límites las posibilidades familiares a tal fin. Es decir,
no se puede reclamar la obligación alimentaria al progenitor afín si primero tenemos un progenitor directo contra el cual podemos accionar. Tenemos que agotar esa vía y subsidiariamente ir contra el progenitor afín, en el caso de que haya sido el que haya sustentado durante la convivencia o la unión con esa progenitora la obligación alimentaria. Si cesa la convivencia, subsiste la obligación alimentaria, es un supuesto excepcional, se fija esa cuota asistencial, duración transitoria, mantenimiento de ciertos rubros, por ejemplo, si venía pagando el colegio, que continúe pagando el colegio hasta que termine el ciclo lectivo, o que continúe pagando la obra social en el caso de que tenga una enfermedad que requiera cubrir los costos de salud, ¿sí? Es decir, que importe ciertos y graves daños en el caso de la interrupción de estos. Y como les dije antes, los fundamentos son el principio de solidaridad familiar, el principio de statu quo y teoría de los actos propios, el principio pro minoris y el principio de confianza legítima, es decir, que el cese de convivencia podría alterar la trayectoria vital del niño. Esto ya lo vimos, y esto es un fallo de la Cámara de San Martín en el cual aplica digamos, la figura del progenitor afín en un caso de adopción, cuando los pretensos adoptantes en el proceso de adopción reintegran a los niños por considerar que no pueden sostener la guarda con fines de adopción que venían llevando a cabo. Entonces, en este caso se fijó una cuota alimentaria fundado en la figura del progenitor afín, y la alzada ha dicho que el cese de manutención económica ocasionaría un grave daño en la vida de los niños que durante casi 5 años cubrían sus necesidades, y si bien los alimentantes no son padres biológicos ni tampoco padres adoptivos, se los puede considerar como padres solidarios o progenitores afines justificados en la solidaridad familiar, que hay un motivo suficiente para considerar que se ha creado un vínculo inclusive más cercano que el que contempla el 676, ya que los adoptantes le han dado trato de hijos propios a los alimentados. Y con esto, chicos, termino la clase de hoy y les dejo toda la parte de representación, administración y disposición de bienes de los hijos, que serán unas 10 filminas más para que lo vean. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora, ¿lo sube hoy a esto? Lo voy a subir el fin de semana, ¿sí? Bueno. Porque quiero buscarle algunos fallos para dejárselos para que lean también, así, así ven otras cositas más para que sea más fructífero. Bien. Bueno, si ya estamos... ¿Le puedo hacer una pregunta con respecto sí. al parcial, cortita? ¿Sabe qué cantidad de preguntas se van a dar y si nos dan un tiempo o no? Sí, le dan tiempo, pero no sé la cantidad de preguntas. Eso lo arma la doctora Rotonda, así que eso no lo sabemos nosotros. Sé que tienen un tiempo para hacerlo, y las preguntas las arma la doctora Rotonda con las adjuntas de la cátedra. Gracias. Bueno, que tengan buenos días, buen fin de semana, y bueno, cuídense. Gracias por su atención y por estar tan atentos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. A mí puse en el chat.